Hola mis amores, ¿cómo están? Dios les bendiga, espero que se encuentren muy bien. Ya habíamos tenido la oportunidad de encontrarnos. Bueno, les mando muchos besos y abrazos. Esperemos que muy pronto, con el favor de Dios, nos podamos encontrar en el colegio. El motivo de este video es primeramente para recordarles, ¿cierto?, de que los seres vivos se clasifican en tres dominios: en el dominio arquea, en el dominio eubacteria y en el dominio eucaria, ¿cierto? El dominio arquea son los seres vivos que pueden habitar en lugares extremos. En el dominio bacteria encontramos las bacterias que se pueden encontrar en todos los lugares. Y tenemos el dominio eucaria, que estuvimos hablando en primera instancia sobre el reino protista, donde se encuentran los protozoos y donde se encuentran las algas. En esta ocasión vamos a estar hablando del reino de los hongos o reino fungi, igual que con el reino plantae o de las plantas. El reino fungi o de los hongos se caracterizan porque son unicelulares y multicelulares. Son unicelulares, como podemos observar en la pantalla, como las levaduras, que son usadas para la realización de los panes. Y algunos hongos pueden ser multicelulares, que forman setas, como lo observamos en la pantalla, porque tiene un cuerpo más desarrollado. Los hongos son heterótrofos. Como ustedes saben, la palabra heterótrofo hace referencia a, al proceso por el cual los seres vivos deben buscar su alimento. Los hongos son heterótrofos porque en algunas ocasiones se alimentan de materia en descomposición, por eso son llamados descomponedores. Pasamos a la siguiente. Los hongos, ellos muchas veces forman o crean una asociación simbiótica. ¿Qué quiere decir simbiótica? A ver, ¿qué se les pasa a ustedes por la cabeza sobre la palabra simbiótica? Bueno, espero que hayan pensado y dicho algo allá en sus casas. Simbiótica se refiere a aquella relación que se establece entre dos seres vivos y en que los cuales se ven beneficiados ambos. Los dos se ven beneficiados. Aquí tenemos dos ejemplos de asociaciones simbióticas que se pueden realizar a través de los hongos. Tenemos los líquenes y tenemos las micorrizas. Los líquenes se forman a partir de un hongo con una alga, y las micorrizas se pueden crear entre un hongo y la raíz de un árbol, por eso se llama micorrizas. Mico de hongo y rizas de raíces. Bueno, entonces ahora pasamos a la siguiente. Aquí tenemos una seta. Aquí tenemos una seta. Las setas son cuerpos de hongos pues más desarrollados, a diferencia de las levaduras, como lo vimos pues anteriormente, que solamente son unicelulares y que tienen también sus beneficios porque se utilizan para la realización de panes. Aquí tenemos una seta. Como podemos observar, la seta es, digámoslo así, el cuerpo, y tenemos un micelio. El micelio es esta parte que tenemos aquí, que está formado por hifas. Miren que las hifas son como una especie de ramificación. Son ramificaciones que los hongos desarrollan para adherirse al suelo, pero que no son como las plantas, porque hay que resaltar que los hongos son heterótrofos, no tienen clorofila, por lo tanto no fabrican su propio alimento y no tienen pared celular. Los hongos tienen una sustancia diferente llamada quitina. Entonces aquí podemos observar las hifas, podemos observar el pie, podemos observar el anillo,
las laminillas, el sombrero y el resto del... Ok, entonces podemos observar aquí las hifas, que son las encargadas de la nutrición y la reproducción de los hongos. También permite que el hongo pueda crecer. Esta partecita que encontramos aquí, cierto, que se llama el pie. El pie del hongo es aquel que se encarga de absorber esos nutrientes necesarios. El anillo es importante porque ayuda a exponer las esporas que se encuentran en estas laminillas. Cada rayita negra, cada rayita que podemos nosotros observar aquí, se le llama laminillas. Hacen parte del sombrero. Las laminillas hacen parte del sombrero y en ellas se encuentran las esporas que tienen los hongos. Las esporas también es una forma o mediante ellas también el hongo puede reproducirse, también puede dar origen a otros hongos. Aquí tenemos entonces la información acerca del reino fungi o reino de los hongos. Ahora vamos a pasar a otro reino, que es el reino ya un momentico que se me pasó esto. Voy a darlas. Bueno, ok, ahora seguimos con el reino Plantae o el reino de las plantas. Bueno, este es un reino muy abundante. Son eucariotas y son pluricelulares porque tienen muchísimas células, ¿cierto? Ustedes ya lo saben. Son autótrofos porque pueden fabricar su propio alimento mediante el proceso de la fotosíntesis. En este reino tenemos que dividir las plantas de acuerdo a las características que éstas presentan. Podemos dividirlas en plantas vasculares y en plantas no vasculares. Entonces aquí tenemos las plantas no vasculares y las plantas vasculares. Ok, miren, aquí tenemos las plantas no vasculares. Tenemos dos grupos. Tenemos que las plantas vasculares no presentan conductos, es decir, ellas no tienen los tejidos desarrollados o necesarios para que los nutrientes puedan circular, como es en el caso pues, de las plantas vasculares que presentan tejidos conductores que son los que permiten que los nutrientes puedan ser transportados por toda la planta. Estas plantas no vasculares no tienen estos conductos. Por eso podemos observar en este lado, miren, son musgos. Los musgos, como todos sabemos, y yo creo que todos nosotros conocemos y hemos visto musgos en las paredes de nuestra casa o en una piedra o en lugares húmedos. Los musgos se adhieren, o sea, se pegan a la superficie. Entonces, ellos no tienen conductos verdaderos. Son pequeños. Miren, en las imágenes podemos observar que estas plantas son muy pequeñas y, como les había dicho, viven en lugares húmedos. Viven en lugares húmedos. Y de este lado, miren que podemos observar otras plantas diferentes a los musgos llamadas hepáticas, pero presentan las mismas características de los musgos, no presentan conductos, son pequeñas y viven en lugares húmedos. Seguimos. Ahora vamos con las plantas vasculares. Vamos con las plantas vasculares. Plantas vasculares o traqueofitas. Estas plantas sí tienen tejidos verdaderos que permiten que ellas puedan transportar todos los nutrientes necesarios para ser repartidos por toda la planta. Se dividen en dos grupos, en las plantas vasculares sin semillas y en las plantas vasculares con semillas. Entonces tenemos que las plantas vasculares sin semillas
como su mismo nombre lo dice, no poseen semillas, por lo que se reproducen por medio de esporas. Y las plantas con semillas se dividen en dos grupos. Un grupo denominado con semilla descubierta o gimnospermas y el otro grupo llamado con semilla cubierta o angiospermas. Entonces, hay dos grupos. Vamos a continuar. Tenemos aquí las plantas sin semillas, miren. Tenemos dos grupos de plantas, los helechos y los líquenes. Los helechos, miren que presentan como unas bolitas, unas pepitas negras en sus hojitas. Esas son las esporas, que son las encargadas de que puedan reproducirse. Igualmente los líquenes también, miren que hay como un copito o una partecita que es larga y se pueden apreciar como unos punticos que también son las esporas que permiten el proceso de reproducción, es decir, que puedan seguir dando origen a nuevas plantas. Estos líquenes abundan más que todo en lugares donde hay montes, donde hay muchas plantas, donde hay mucho monte, ahí es donde ellas pueden vivir. Tenemos las plantas con semilla descubierta o las gimnospermas. Y tenemos la planta con semilla cubierta o angiosperma. Aquí en las imágenes, miren, podemos observar unos pinos y podemos observar en la segunda imagen, miren, en la segunda imagen podemos observar unas estructuras que se llaman conos. Esas estructuras que se llaman conos son las encargadas de que la planta pueda reproducirse. En este grupo, los ejemplos más comunes que hay son los pinos y también tenemos en esta imagen que está aquí otras plantas denominadas los gingos. Miren que ambas, esta y esta, tienen unos conos, que son las estructuras que permiten el proceso de reproducción. En estas plantas, nosotros podemos mirar que los ovarios de estas plantas están descubiertos. Y disculpen, aquí ellos no tienen ovarios. Los que están desnudos son los óvulos. Los óvulos se encuentran desnudos, al igual que las semillas, por lo tanto, pues no pueden producir el fruto. Por eso se llaman descubiertas. O en otros casos podemos hasta encontrarlas con desnudas, con la palabra de desnudas. Con semilla cubierta o angiospermas. Son las plantas, miren que como lo observamos aquí, son aquellas que son florales, es decir, que tienen flores, que dan frutos, que tienen una semilla cubierta. Mira, aquí tenemos varios ejemplos, como es el aguacate, como son la planta de banano y como son las cebollas. Tienen su semilla totalmente cubierta. Se le llama planta con semilla cubierta o angiosperma porque esa semilla que estas plantas presentan, ellas con el tiempo se van a convertir en un fruto. A diferencia de las gimnospermas que no producen frutos, lo que producen son unos conos que, como lo dijimos anteriormente, están completamente desnudos. Acá las angiospermas sí pueden dar frutos. Amores, esto fue todo. Espero que el video sea de su agrado y de gran ayuda. Cualquier duda, pregunten, me llaman, me escriben. Van a encontrar una actividad relacionada con este video. Entonces, les quiero mucho, me despido, que estén muy bien, que tengan una feliz semana.